Buenas noches. Hoy conversaré con el profesor y académico Gustavo Bahamonde. Ya es conocido por todos ustedes, nos ha acompañado en otras oportunidades, siempre en importantes y gratas conversaciones sobre el país. Y es que tenemos que echar mano del conocimiento, de la historia, de los científicos y de los académicos para poder comprender el momento que nos toca vivir y sobre todo tener las herramientas para salir adelante como venezolanos. Y ese va a ser el tema de hoy, el ser venezolano. El ser venezolano, caramba, es algo que se siente, que se dice con profundidad y será a lo que tenemos que echar mano nosotros mismos, de nuestra propia historia, de nuestros propios recursos para salir adelante. Sí, creo que lo has planteado muy bien. Ese verbo que dijiste creo que ejemplifica lo que vive una sociedad. Muchas veces, por lo general, María Eugenia, se siente, mas no se internaliza ni se procesa qué significa pues, ser venezolano, qué significa pertenecer a un colectivo, formar una nación. Creo que en el momento de conmoción que estamos viviendo en el presente, la sociedad venezolana, desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, se genera una situación generalizada como de angustia, de preocupación, y por lo general, y es lo que está ocurriendo en Venezuela, en nuestro país, la gente apela al recurso que más logre darle respuesta a esta situación de conmoción, de crisis, para ver una posible salida. Y parece mentira, la historia es uno de los recursos que está buscando la gente para buscar respuestas. Cuando uno ve en las redes sociales, sí, están de moda en este momento frases, fotografías del pasado del país, como buscando raíces que nos ayudan a solventar. ¿Y cuál va a ser el elemento fundamental de la historia? No solo la historia, sino nuestro presente, quien nos va a dar un impulso, quien va a ser el catalizador y el protagonista principal de la solución a esta conmoción que está viviendo, nosotros mismos los venezolanos. El país, la sociedad, es el que va a aportar y va a dar la solución, cualquiera el tipo que sea, de cualquier forma que sea, al problema que estamos viviendo. Perdona que te interrumpa, en una conversación anterior yo decía que los venezolanos siempre hemos sabido encontrar los caminos del entendimiento, los caminos de la paz y los caminos del progreso. Hemos sido nosotros, no han sido otros países. No, hemos sabido encontrar. ¿Qué nos ha faltado en este momento? Un mayor conocimiento de nuestra historia, una mayor seguridad en nosotros mismos, en la esencia del ser venezolano. Sí, yo creo que son varios factores. Cada época histórica tiene su particularidad, tiene su singularidad. Y nos encontramos en un momento, yo hago una figura para graficar un poco, María Eugenia, es cuando un avión o un vehículo tiene una ruta y va a cambiar para el nuevo destino, es un movimiento brusco, es una sacudida hasta que este avión o este transporte logre tomar la nueva ruta. La sociedad venezolana se encuentra en ese momento y en ese proceso de revisión siempre vamos a tener referencias históricas porque Venezuela o el venezolano desde que es sociedad, no siempre fuimos venezolanos, aunque suene esto como contradictorio. Ahora te digo, ¿cuándo comenzamos a llamarnos, a denominarnos y a sentirnos venezolanos? Bueno, no quiero ser positivista, es decir, apegarme un momento, pero si me pides una fecha, en el mes de octubre del año 1810, la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, que sustituyó a la Junta el 19 de abril de 1810, emite un documento donde por primera vez en un documento público aparece un llamado a los venezolanos. Anteriormente no existía un conglomerado social que se identificase como venezolano. Nosotros fuimos una provincia de la monarquía española. Quienes tenían derecho en esa provincia de la monarquía española eran súbditos del monarca, eran españoles americanos, y además de eso, la diversidad de estamentos y clases y castas hacía que fuese un grupo muy heterogéneo, donde había esclavos, pardos, mestizos, donde no tenían la misma condición social. Después del inicio del proceso de la independencia, se hay un proyecto, un plan de república del país, donde el paso fundamental era construir una nación. Y una nación, ¿qué era el ser venezolano? Podemos decir que el siglo XIX es la etapa histórica donde se comienza a gestar ese proceso de la nacionalidad. Francisco de Miranda fue uno de los promotores de ese proceso. Previamente Andrés Bello, en una obra que se llama Guía y Manual de Forasteros para la Capitanía General de Venezuela, se da un primer paso para diferenciar los que vivían en este territorio, en esta jurisdicción, de lo que era de España. Era un sentimiento que venía gestándose y generándose, que explota y se desarrolla después del proceso de la independencia. Porque lo que hay que acordar y
en este momento, María Eugenia, que es lo más importante y que nos va a ayudar mucho, es que formar parte de una nación es un sentimiento y es voluntario, es volitivo. A nadie se le impone ser venezolano. Y aglutinarme en torno a algo es porque nace de mi propia voluntad formar parte de eso. Eso te iba a decir. Siempre me gustó el título de un libro que todos hemos estudiado por él, Una nación llamada Venezuela. Eso me lleva a pensar que lo que se ha quedado claro en los últimos años, quizás con toda la inmigración, es el sentimiento de ser venezolano. Vemos que la gente que se va, le duele el país, está pendiente del país, está pendiente de participar en todo lo que puede, sea manifestaciones, sea convocatorias a elecciones, en todo lo que es el país. Es decir, que hay un sentimiento nacional, el ser venezolano. Entonces, si tenemos tan arraigado el ser venezolano, ¿qué nos ha faltado para lograr una mayor cohesión en torno a buscar una salida política y pacífica en este momento? Esa voluntad está. Todas las sociedades para mí tienen sapiencia acumulada, todas las sociedades tienen un cúmulo de historia que forma parte de ese ser venezolano, de esa nacionalidad, en el caso particular de que estamos hablando. Y mi lectura a lo que ha ocurrido es que estamos ante un proceso inédito, estamos en un proceso, podemos llamarlo innovador, porque hay que tener claro, quienes escuchan tu programa, a quienes siguen Vale TV, a los que se preocupan por este proceso, de que no es solamente un problema vinculado al territorio de Venezuela, estamos aquí ante un juego de poderes de la geopolítica mundial. Claro, esto es geopolítica. Y Venezuela, por razones que sería complejo, necesitaríamos varios programas para hablarlo, Venezuela pasó a ser la punta de lanza, el primer país, la primera sociedad que queda inmiscuida en esa neoguerra fría que estamos viviendo. Claro. La sociedad venezolana, para mí, el pueblo venezolano sí tiene respuestas, sí tiene una voluntad por solucionar esta crisis, salir de esta conmoción. Lo que considero es que estamos ante ese proceso de diagnóstico de esa realidad, que es un problema muy complejo, no es solamente un problema político, tú muy bien lo has mencionado, que es lo que decía la teoría clásica del siglo XVIII para construir lo que era el Estado-Nación. Que un Estado se constituía con un territorio, una nación que vivía en ese territorio y unas instituciones que regulaban esa nación. Pero, como tú lo has mencionado, María Eugenia, nos encontramos ahora ante una realidad compleja. Sí. Según cifras la ACNUR, ya son 4 millones de venezolanos los que han salido del territorio venezolano. Y uno de los elementos que más afecta, digamos, la administración de un territorio y la gobernabilidad de un territorio, los territorios vecinos, son las migraciones. Las migraciones, que es un proceso inédito. Venezuela fue un país de inmigrantes que, si bien eran españoles, ecuatorianos, colombianos, como tú señalabas hace un momento, se sentían venezolanos. Claro. Yo he conocido señores que dicen, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, yo tengo 50 años que llegué a Venezuela y me siento tan venezolano como tú. ¿Y no se quieren ir? No se quieren ir. La venezolanidad es un sentimiento que es el factor esencial que aglutina a un grupo social. Ahora nos encontramos frente a una realidad inédita en nuestro país, de que tenemos 4 millones de venezolanos, una cifra que crece día a día, que siguen siendo venezolanos, que forman parte de ese ser venezolano y que tienen familiares aquí. Ahora nos encontramos en una dinámica que el venezolano no es solamente en el territorio de Venezuela. Hay extrafronteras. Extrafronteras, grupos que se han organizado, sociedades que se han organizado y que ayudan al país porque mandan regularmente ayudas, insumos, recursos. Ya todos, María Eugenia, en Venezuela tienen un familiar que está afuera, un gran grupo, un porcentaje de venezolanos que reciben ayudas, que reciben sustento. Entonces, se ha expandido la venezolanidad. En momentos históricos diferentes, en América Latina ha habido procesos similares de algunos países, por motivaciones diferentes, guerras, intervenciones, etc. Pero son procesos que han vivido de manera similar por razones diferentes algunos países, igual que se vivió en Europa. Yo vuelvo al comentario y pregunta inicial. Yo siento que el sentimiento del ser venezolano se ha hecho mucho más patente a raíz quizás de toda esta ola migratoria. Más allá de la ola migratoria hay otros factores y otros elementos, por ejemplo, por la situación de los que quedan en Venezuela también. La resistencia, la fortaleza que tienen los venezolanos que están en Venezuela es un elemento también que muestra la potencialidad del ser venezolano. Entonces, afuera se ve, por una razón, por el desarraigo, el desprendimiento familiar, la incertidumbre que genera tal vez salir sin un plan, sin un proyecto, pero ahí está también la nacionalidad. La nacionalidad muestra en estos momentos de conmoción la fortaleza a la que está hecha una sociedad
para soportar estos momentos de crisis. Y creo que los venezolanos, y me siento orgulloso de ello, a pesar del trauma que hemos vivido, de la dificultad que hemos vivido, es un país que ha salido, como dijo un presidente francés hace 10 años, de una manera muy elegante y ha soportado de una manera muy elegante, muy estoica todo lo que estamos viviendo. Entonces, esa diáspora, esos momentos de crisis, son la vitrina, o podemos decirlo, son la coyuntura o el contexto a través de las cuales las sociedades muestran de lo que están hechos, de lo que tienen en su ser, en su esencia, para soportar y para buscar caminos a esa salida. Se está viendo ahorita, y es interesante, el protagonismo que están asumiendo muchos venezolanos en el exterior. Insisto, y que no se malinterprete, en programas anteriores lo he dicho, y muchas personas se comunicaron conmigo, yo no critico a los venezolanos que estén afuera, lo admiro y lo respeto, sino que ahora la venezolanidad está en varios continentes. Entonces, en ese contexto de las dinámicas, las propuestas, las iniciativas, los venezolanos que están afuera, así como los que estamos adentro, van a salir las respuestas. Sí, yo creo que va a tener que ser una combinación de factores externos e internos, pero yo entiendo lo que tú has planteado en otros programas porque además lo comparto. Se han ido 4 millones, pero quedamos 26 millones, 27 millones. Aquí hay mucha gente formada en diferentes niveles y en diferentes temas, con diferentes experticias que están preparados para asumir el reto de una reconstrucción. Porque además calificados intelectualmente, calificados académicamente, pero calificados en algo que te ha dado el vivir estos años aquí, que es la resistencia mental. Hay que ser muy estable emocionalmente, muy estable mentalmente para seguir aquí y seguir liderizando proyectos y seguir liderizando gente y transmitir optimismo, esperanza. Tú que das clases lo sabes. Sí. Es decir, porque hay un reto mayor, no es solo tu propia resistencia, es la capacidad que tú tienes que generar adicional para tú transmitirle eso a tus estudiantes y a tu entorno laboral para que sigan adelante y sigan creyendo en el país. Por supuesto, y esta introducción que tú has hecho, este planteamiento, me lleva a un paralelismo histórico. Quien estudia el proceso de la guerra de independencia de Venezuela, cuando estudiamos el proceso de la emigración oriente, 20.000 personas que salen de la ciudad capital ante el avance de Boves, poca gente sabe que más de la mitad de ese grupo humano murió en el trayecto. Cuando uno lee las crónicas, cómo emigraban y mandaban a sus hijos a Puerto Rico o a Cuba para evitar y yo me siento en un salón de clases en la universidad y me llega un solo alumno que viene de los valles del Tuy recorriendo 2 horas, 3 horas de camino. Y mi misión es atenderlo y compartir con él. Cuando estás en un edificio donde más de la mitad del edificio está vacío porque se han ido, generan dudas, te generan inquietudes y tú te haces la pregunta, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Será que yo tengo que vivir también? Pero retomo, la historia de Venezuela te da ejemplos, sobrados ejemplos a lo largo de más de 300 años de historia que tenemos como sociedad, casi 400, 500 años, de que ha subsistido la sociedad venezolana y seguirá existiendo momentos tan traumáticos peores que estos. Y vuelvo e insisto. Son ciclos históricos. Y en todo ciclo histórico, y en final de todo ciclo histórico, hay un grupo humano que se va en cualquier país del mundo, sea por una guerra, sea por una crisis política, económica y social, quizás los más vulnerables o los que se supone tienen más recursos para poder irse. Y hay un grupo que decide voluntariamente quedarse aún pudiendo seguir. Es decir, son decisiones personales y de vida. Y que son admirables. Por eso yo quería aclarar con programas anteriores, vuelvo insisto, porque recibí muchas llamadas, muchas consultas. Esto me alegra porque el programa tiene muchos seguidores, lo confirmo, es que del trabajo interno, de la resistencia iniciativa y la creatividad interna como la externa, vamos a lograr repotenciar a Venezuela y reconstruirla. Hay una anécdota, María Eugenia, de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un continente que quedó devastado y destruido, producto pues de una guerra tan traumática y tan difícil, donde murieron millones y millones de habitantes, que los emigrados que regresaron después de la guerra a muchos países de Europa lograron levantar con ese conocimiento que traían, con las nuevas profesiones que traían, con los capitales, los recursos, sobre todo con el entusiasmo. Y sobre todo, y es lo más importante, eso se puede confirmar con los libros históricos, con la fuente de historia, con un sentimiento nacional repotenciado. Y eso es lo que va a ocurrir. Ese sentimiento nacional venezolano va a estar repotenciado. Y esa repotenciación va a implicar nuevas ideas, nuevas propuestas y sobre todo
una mentalidad mucho más amplia, una mentalidad mucho más grande para tolerar cualquier tipo de diferencia que hubiesen existido en cualquier momento de nuestro proceso histórico. Para tolerar diferencias, sí, pero tal vez para ser también más críticos con nuestros políticos, con nuestros gobernantes. Por supuesto. Mucho más exigentes. Exigentes. Porque eso creo que nos ha faltado. Bueno, como sociedad tuvimos algo que en nuestro proceso histórico, quien lee y revisa el siglo XX de Venezuela, la segunda mitad del siglo XX, cuando se instala pues este sistema llamado republicano, caracterizado por lo que era la democracia representativa, se tergiversó y se malpracticó lo que era esa representatividad. Representatividad no significaba otorgarle todo mi poder como ciudadano a una persona porque 4 años iba a atender los asuntos públicos. O 8. No, 8, porque se podía... Yo como ciudadano, dentro de mi grupo de derechos y deberes, están participar en los asuntos públicos. Y ya estamos frente a un venezolano, y lo digo con propiedad, quien esté escuchando el programa, claro, más preocupado por su problema, porque antes ni siquiera a las reuniones de la Junta de Condominios queríamos ir. Más exigente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hemos vivido momentos muy duros y los seguimos viviendo, los estamos viviendo. Entonces no estamos dispuestos a entregarle a nadie el trabajo de gobernarnos, que eso fue lo que hicimos en un momento dado, en su mayoría. ¿Qué hicimos? Que otros se encarguen. No hubo participación política, no hubo un liderazgo colectivo, no hubo una auditoría por parte del ciudadano. No, yo creo que ahora hay que exigirle, y hay que exigir mucho más, porque yo me atrevería a decir que hay que poner en la Constitución, hay que poner un mecanismo donde cada uno que va a ejercer un cargo público diga: señores, ¿con qué está entrando usted? ¿Cuáles son sus capitales? ¿Qué propiedades tiene? ¿Quién es usted? Porque eso necesitamos saberlo, necesitamos que se haga un manejo de los fondos públicos absolutamente transparente, porque va a ser un país que va a quedar en unas condiciones muy maltrechas, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces tenemos que ser mucho más austeros y mucho más exigentes para que el país eche adelante. Sí, yo creo que el primer paso, yo confirmo lo que tú estás diciendo, es reinstitucionalizar el país. Eso es lo primero que nos toca. Pero la reinstitucionalización de un país significa, o es producto, mejor dicho, del querer de un colectivo, de una sociedad, claro, de una nación. Y yo comparto una experiencia y que a mí me llena de optimismo, porque soy optimista y estoy seguro de que esto nos va a hacer crecer como sociedad, nos va a poner en otro plano, en otro escalón. Yo he tenido la oportunidad de viajar por razones académicas a otros países de América Latina, que quiero y respeto mucho, y estoy muy agradecido por lo que están haciendo por mis compatriotas, cómo los están recibiendo. Sin embargo, cuando yo leo la cotidianidad de esos países, nosotros los venezolanos estamos más cerca de ese ideal, de ese paradigma de conexión con la realidad política que esos países. Sí. Esos países se ve, siento que están como 30 años más atrás que nosotros en vinculación del colectivo con lo que es la política. Tú hablas con cualquier venezolano en esta coyuntura, María Eugenia, y se siente comprometido, exige y además tiene la valentía para plantear sus argumentos en torno al manejo de los asuntos públicos, cosa que no ocurría hace 15, 20 años atrás. Porque yo percibo que estamos cerrando un ciclo, lo hemos hablado en otras oportunidades, es un nuevo paradigma. Me parece que el resto de América Latina, o una buena parte de América Latina, viene a la cola de un proceso que nosotros estamos cerrando, y van a venir tiempos muy duros para algunos de los países vecinos en cuanto al tema político. Sí, porque las causas están subyacentes, están ahí, causas que nosotros hemos transitado ya, y eso me lleva al punto inicial de nuestra conversación. El ser venezolano se ha fortalecido. Hay muchos especialistas que trabajan en este tema, antropólogos, psicólogos sociales, sociólogos, que tal vez tienen otras herramientas, otros mecanismos, otras teorías para llegar, otros aparatajes teóricos, pero yo como historiador, los historiadores vemos de forma integral el proceso. Y yo, viendo de forma integral el proceso, siento que la sociedad venezolana se ha fortalecido. Ese ser venezolano es diferente, ha crecido. Y este ser venezolano, retomando una pregunta que me planteaste hace un rato, va a tener la fortaleza, los recursos para dar respuesta a esta coyuntura que estamos viviendo, a este contexto que estamos viviendo. Ya se ve el venezolano, y admiro y esto va a formar parte de los libros que se escriban a futuro, como un país con este problema económico tan grave, como con una dicotomía o una fractura política tan grave, este país con interesa, sale todos los días a la calle, este país interactúa, este país, aquí no hemos caído en los niveles de Siria, aquí no hemos caído en niveles de terrorismo generalizado, sino que la gente piensa y opina cómo buscar una salida. Bueno, los radicales del Twitter te diría que sí, que hemos caído en los niveles de Siria, que aquí nos estamos matando todos. Pero los radicales de Twitter, es un porcentajemente hablando, no forman la totalidad de lo que es el ser venezolano. Entonces, este país sí tiene argumentos, sí tiene recursos,
Estamos ante un ser venezolano nuevo que ha crecido, que se ha diversificado. Tenemos ya la madurez política, la tienen nuestros políticos, la tienen los partidos, la tiene la sociedad para entender que toda salida necesita una negociación y un pacto, y que esas son palabras que no se pueden decir. Yo estoy segura que las estoy diciendo contigo y que ya los radicales están diciendo cómo María Eugenia habla de esto. Mira, y te digo la respuesta, y la respuesta es sí. Y voy a tomar un elemento que para mí es importante, que es un termómetro de una sociedad, que son los programas de Vale TV. Yo he tenido la oportunidad, y del exterior me han escrito, personas de las más diversas ideologías políticas, de las más diversas tendencias, de distintas formaciones, diciéndome: Gustavo, digerí muy fuerte lo que tú hablaste como en el programa, pero tienes razón, creo que sí. Este país, esta sociedad ha logrado una madurez social, porque primero ante lo político es social. Claro, sociedad los cambios los hacen las sociedades. Es el primer paso, y la sociedad, dentro de ese conglomerado de elementos que definen su dinámica, su ser, lo político es uno de ellos, no es el más importante. Es fundamental, sí, porque afecta a todo un colectivo, pero esta sociedad, como colectivo, ha madurado, y producto de esa madurez va a venir la respuesta política a eso, y no van a ser los políticos, no van a ser los políticos. Es la sociedad que va a forzar una situación. Claro, porque aquí hemos invertido la prevalencia de los elementos y los factores. Los políticos son representantes o productos de un sentir social, y se está viendo ahorita porque los lenguajes están cambiando, lenguajes están cambiando, y eso es una sociedad, pues, es reflejo de todo lo que ha transitado la sociedad venezolana. Por eso yo me y la interacción, Gustavo, es diferente, porque tú ves que la gente está participando, que la gente está activa, que la gente está escogiendo lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces ya no es simplemente el consumo de la información ha cambiado. La gente antes simplemente consumía información, ya no. No, la gente ahora selecciona cómo quiere y lo que quiere recibir de información, por lo tanto es más crítico también. Y yo estoy frente a un fenómeno que tal vez esto debe tener alguna definición, una tipología, una categoría dentro de la psicología social. Reconozco mis limitaciones en ese aspecto, pero hay algo interesante. Yo escucho ahora en el entorno donde me desenvuelvo al venezolano más dispuesto a escuchar, más dispuesto a... Menos arrogante. Sí, con incertidumbres, con diferencias, pero escucha la idea, escucha la propuesta, y a regañadientes te da su opinión. Eso es un avance importantísimo. Eso socialmente para mí es un logro de esta sociedad, bueno, producto de que estamos aquí por causas específicas. Aquí no llegamos por la providencia o porque el planeta Tierra dio una vuelta y nosotros tuvimos un toque de gravedad especial. No. Había causas objetivas y materiales, como diría un materialista histórico, que nos llevaron a esto. El haber llegado aquí es responsabilidad total de todos nosotros. Por supuesto. La sociedad. Un colectivo entero. No llegamos aquí solo por responsabilidad de los políticos, de los partidos políticos, de los empresarios, no. La responsabilidad de haber llegado hasta aquí es de todos y cada uno de nosotros, o por no haber participado más activamente en política, o no haber exigido más cuentas. O no haber planteado nuestra idea, porque nosotros una actitud del venezolano colectiva, y me incluye en ese grupo, es que tenía temor a participar en los debates, en los escenarios públicos, y me reservaba mi idea. Pero otro elemento importante que quiero traer al programa hoy es que la venezolanidad y el ser venezolano tiene un elemento, no voy a decir que nuevo, pero un elemento importante en este proceso que estamos viviendo. ¿Cuál? Que es la compañía de la comunidad internacional. Claro. La comunidad internacional está con Venezuela, está preocupada con Venezuela, está apoyando a los inmigrantes venezolanos, da ideas para... Entonces, como sociedad, veamos el lado positivo de eso. No lo veamos como una intervención en los asuntos internos, sino que estamos recibiendo Venezuela, no voy a decir que somos el ombligo del mundo en este momento, pero estamos viendo un acompañamiento y una preocupación del mundo entero por lo que está pasando. Yo pregunto, ¿eso ocurriría si no fuéramos un país que tiene más de 102 minerales preciosos y que potencialmente los amigos nos ven como un posible aliado estratégico de negocio? Por supuesto que sí, pero no voy a ser determinista, no creo que sea el único factor. Por supuesto que influye muchísimo. Nosotros formamos ahora parte de la geoestrategia internacional. A eso iba, lo estoy enlazando con la geopolítica y por ende con la geoestrategia. Por supuesto. Y eso es claro, Venezuela, más allá de los minerales, pero hay un elemento que yo veo que los especialistas nos tocan, las fuentes de agua potable. Sí. Venezuela tiene una posición estratégica en ese aspecto, con los minerales, los hidrocarburos. Claro, el agua. Sí. Pero también estamos ante un mundo, María Eugenia, que ha cambiado, un mundo que se mueve con nuevos paradigmas. Y hay algo que ha surgido en la sociedad contemporánea a nivel mundial que
que hace que uno sienta como orgullo y admiración de formar parte de ese viaje, de esa transición, que es la solidaridad internacional. Sí, y la solidaridad internacional va más allá de los minerales preciosos, del petróleo, porque hay una preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, porque es que de todas maneras lo que habíamos hablado antes, Gustavo, la migración está trayendo un gran problema regional también. Entonces, aquí baja la presión porque a lo mejor 4 o 5 millones de personas se van, correcto, y baja un poquito la presión política, económica, social, pero esa presión va hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú y hacia Brasil. Quizá Brasil, con la inmensidad del territorio, de los habitantes, no lo impacta tanto, pero imagínate el impacto en Colombia, el impacto en Ecuador y el impacto en Perú. Pero sí, hay países hermanos en nuestro continente que están viviendo, asimilando un proceso que es inédito, es una inmigración tan masiva y en tan poco tiempo. Eso no se había dado en la historia contemporánea. Y sí, ellos están haciendo cada uno a su manera, tanto Chile como Argentina, los países que tú has mencionado, para dar la mejor respuesta salida a esto que está ocurriendo. Pero más allá de un problema, también se ha generado algo curioso. Esos países se están beneficiando también. Por la calidad de... Se están llevando a un grupo humano especializado, técnico, profesional, que los ha impulsado mucho. Sí, sin duda. Las visiones son múltiples, María Eugenia, ante lo que está ocurriendo. Sí. Yo como venezolano en este momento no hablo como historiador, sino como parte de esta nación, pues nací aquí, vivo aquí. Me siento muy orgulloso de ser venezolano, no soy venezolano nada más porque apoyo la vino tinto o estos elementos que son importantes, representativos de la nacionalidad. Siento muchas veces angustia porque digo, o sea, el país se va a despoblar, pero quien vive el proceso histórico después de que conoce cómo terminó el proceso es fácil, pero transitarlo y vivirlo es un proceso más complejo porque está dentro del argumento, está formando parte de esa transición. Claro. Y pero yo también creo que ahí está parte del reto y del trabajo de los historiadores, porque nosotros podemos ver los procesos de una manera diferente, y aunque nos afecte, porque sí nos afecta siempre un poco, quizás tenemos más herramientas para poder explicarle a la gente cómo son los procesos, cómo se transitan y cómo culminan, pese a que nosotros lo estamos viviendo. Pero yo creo que tenemos una capacidad diferente desde el punto de vista social de poder entenderlo y explicarlo. Sí, bueno, los historiadores tenemos esa preparación, esa experticia, ese recurso de trabajar con la perspectiva histórica y con ejemplos históricos para, aunque los procesos históricos son individuales, sin embargo te ayudan a entender, a diagnosticar, a posiblemente dar opciones futuras a lo que está ocurriendo. Pero algo importante es para quienes nos están escuchando, yo como historiador, yo leía el proceso de la Revolución Francesa, la Revolución China, la Revolución Rusa, y esos procesos que tienen un efecto sobre un colectivo grande son procesos difíciles porque lo que caracteriza esos procesos de cambio, y Venezuela está viviendo, por lo tanto, para mí, un proceso de cambio, es que afecta a cada una de las personas que están dentro de ese proceso. Venezolano que no se haya sentido afectado de alguna u otra manera, María Eugenia, profesionalmente, laboralmente, familiarmente, no hay. Y de eso se tratan los cambios históricos. Estamos afectados de manera individual y ya de manera colectiva. Hay un colectivo afectado. Sí. Sin embargo, yo no, si bien soy historiador y mi trabajo, yo estoy en esto, yo estoy escribiendo a diario lo que ocurre, yo estoy tratando de diagnosticar esas luces que ocurren, esas manifestaciones sociales, políticas, internacionales, que me dan a mí mucha esperanza. Pero lo que estoy sintiendo día a día cuando salgo a la calle, cuando estoy en mis actividades cotidianas, cuando camino en el centro de Caracas, cuando camino en mi urbanización, que hay un venezolano que está ahí aguantando, que hay un venezolano que está con fortaleza. Yo siento que como que la parte más difícil la transitamos ya. Yo también siento lo mismo. No quiero, aquí ante tus seguidores del canal, no quiero dar, tú sabes, falta de expectativa. No, es que yo comparto eso contigo. Yo siento que hemos aguantado tanto y que hemos transitado tanto, que ya estamos como al final de un ciclo, de un cierre, para empezar uno nuevo, y que todo final es muy, muy duro. Es como el parto de la criatura que no termina de nacer y que no sabe muy bien cómo va a nacer y que todo el mundo opina si va a tener los ojos claros o oscuros, si el pelo se va a parecer a la mamá o al papá. Bueno, estamos en ese proceso. En ese proceso, bueno, como dice, hay un dicho que dice, en el momento en que la tempestad se pone más fuerte, es que ya llega
el fin de ella misma. Entonces, estamos ante ese proceso, lo estamos viviendo, pero estoy optimista porque ese ser venezolano ha demostrado lo que históricamente ha sido el ser venezolano: fortaleza, entereza y capacidad de criterio, como tú lo mencionaste, para decidir cuál es la mejor salida. Y eso va a imperar, eso va a resolver. Y me da mi satisfacción y tranquilidad, porque no somos un pueblo que nos hemos caracterizado históricamente por tomar la solución o la medida más fácil, más atropellada para salir rápidamente de lo que estamos, de la situación en la que estamos. Lo estamos demostrando. Y lo estamos demostrando. Venezuela está demostrando lo que está hecho, de lo que es el ser venezolano. Ojalá que tengamos oportunidad de hablar más de las características de ese ser venezolano. Que priva la razón por encima de la emocionalidad. Sí, por supuesto. Bueno, haremos otra conversación o tendremos otra conversación para hablar de eso que hoy nos faltó, porque en 25, 30, 35 minutos pues no se puede hablar de tantas cosas que quedan pendientes. Pero muchas gracias, Gustavo, porque es importante hablar de lo que significa el ser venezolano y recordarle a la gente esos conceptos y cuándo nace el concepto y qué es ese sentimiento. Yo creo que es muy importante como síntesis a la conversación de hoy. Gracias a ti. Gracias, amigos, hasta la próxima semana.